Muy bien, chicos. Vamos a seguir con lo que teníamos en la clase pasada. Vamos a continuar ahora con monitores de grado médico y vamos a meternos más en el tema, hablando bien de las características de estos. ¿Cuáles son los parámetros importantes a definir en un monitor? Y lo que ya sabemos y que podemos saber nosotros a la hora de comprar algún monitor, ¿no? Muchos de ellos, por lo menos. La resolución, el tamaño y el contraste general, la relación de contraste que generan estos monitores son tres de los tantos parámetros que podemos tomar en cuenta a la hora de determinar de qué tanta buena calidad tiene este monitor. Le vamos a agregar el tema de la iluminancia, la lookup table y las curvas GCF, que son curvas de correcciones gamma, teniendo en cuenta los parámetros de la norma DICOM. Vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. Entonces, como dice acá, existe una serie de parámetros que van a definir la prestación de un monitor. Varios de ellos son fundamentales a la hora de distinguir entre un monitor estándar y grado médico. Y aquí tenemos los 5 que acabamos de nombrar y vamos a ir con cada uno de ellos. Obviamente los monitores de grado médico se utilizan por muchas modalidades. Y las clasificaciones más usadas de las modalidades que se pueden, que utilizan monitores y las calidades de estos monitores, son clasificaciones que están en normas ya establecidas, por ejemplo la norma IEC, la 61223, que evalúa justamente la calidad de los diferentes monitores que andan en el mercado y también determina ciertos estándares ciertos estándares de fabricación para estos monitores, para la utilización en diferentes modalidades como el ultrasonido, la tomografía, la radiografía general, obviamente de tipo digital, y las mamografías de tipo digital. En cuestión de tamaño, podemos decir que nosotros lo que vamos a ver, cuántas pulgadas tienen estos monitores, que son básicamente de 18 a 21 pulgadas, que pueden ser de hasta 21 pulgadas. Mayores tamaños a estos no se usan, no son confortables para la visualización, para el diagnóstico, ya que tendríamos que alejarnos mucho de estos monitores. Generalmente la distancia que necesitamos de visualización de lo que es la vista y el monitor son unos 18 pulgadas aproximadamente, no es un número fijo, pero más o menos es lo que deberíamos tener como distancia acorde, para no tener tampoco una fatiga muscular ni cansancio a la Profe, hora de realizar esto. Dígame. ¿el tamaño mínimo es 18 entonces? Sí, básicamente el tamaño mínimo es de 18 pulgadas, puede ir hasta 21. Estos son estándares, ¿no? No son números fijos. Pues, dependiendo de la modalidad, va a depender mucho del monitor que se utiliza. No son los mismos. Y es más, la cantidad de monitor que se usa depende mucho también de la modalidad, ¿no? Y cómo está también ubicado el monitor. Apaisado o vertical. No, eso ahora lo vamos a ver en un cuadrito, pero en cuestiones de tamaño, 18 sería el mínimo y hasta 21 pulgadas sería lo máximo. ¿Ah? Ahí va. Otra de las cosas que tomamos en cuenta también es la resolución que nos brindan estos monitores. Obviamente la resolución está hablando de cuántas unidades mínimas tiene estos monitores, cuántos píxeles tiene, cuántos elementos de la imagen puede obtener, y cuanto mayor esta resolución, más apto para monitores del tipo grado médico. No podemos tener resoluciones bajas en equipos de grado médico. O, por ejemplo, en el monitor siempre estaba
está bastante instaurado el hecho de que tenga buena resolución para decir que es un monitor de buena calidad. ¿Ah? Otra de las cosas es la luminancia. La luminancia se define como la densidad angular y superficial del flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. ¿Está? Básicamente esto es una definición ayornada para decir que es la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada, es decir, la cantidad de luz que incide en una dirección determinada y que se mide en candelas por metros cuadrados. ¿Ah? Aquí un poquito de lo que hablábamos recién, los parámetros son las modalidades de cómo teníamos la cantidad de monitores y sus resoluciones. Básicamente, por ejemplo, para un tomógrafo o por ejemplo, en angiografía, podemos tener dos monitores. ¿Ah? En algunos casos, los monitores están en formato horizontal, posiblemente más a lo largo que a lo ancho. Son dos monitores, generalmente. En resonancia es un único monitor que se utiliza muy parecido, es decir, casi igual al de tomografía computada, pero en vez de ser dos, es uno solo. En radiología general, los visualizadores de diagnóstico en radiología general generalmente son blanco y negro, son monocromáticos y están parados, vamos a decirlo así para que todos los entiendan. Están en formato vertical, uno al lado del otro, siempre asociado a un tercer monitor a color, que es todo adaptado en una única torre, en un único escritorio. Es una computadora convencional que tiene las tarjetas gráficas necesarias como para tener tres monitores, dos de alta definición monocromáticos y un tercer monitor común para visualizar, yo qué sé, por ejemplo, la búsqueda del paciente y cualquier otra cosa relacionada con herramientas de edición y demás que tienen las estaciones de trabajo en radiología general. ¿Tá? Las resoluciones pueden variar, obviamente, de toda modalidad. Generalmente las matrices del automógrafo son entre 512 y 1024, básicamente, y los monitores brindan unas resoluciones mayores, aunque las matrices de utilizar las imágenes son menores, pero tienen buena resolución los monitores. Lo que tiene es que estos tipos de monitores son también a color. ¿Tá? Brindan una buena definición en blanco y negro, monocromática, de las imágenes radiográficas, pero también todo lo que son las herramientas de edición y eso lo vemos a color como si fuera un monitor a color. ¿Tá? Pasa lo mismo con las digitalizadoras y, no sé, cualquiera sea la marca, las Cartrin, que van a ver ustedes en cualquier unidad de ACE, o, por ejemplo, Alpha, o Fuji, o lo que sea, todos tienen monitores que tienen color y monocromático para la parte, es decir, es el mismo monitor que brinda todo lo que son herramientas a color y en blanco y negro todo lo que es la parte de imagen, ¿verdad? Es un único monitor. Vamos con otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta, y más relacionado a la luminancia. Hay un concepto relacionado a la luminancia que está definida en la norma DICOM, y habla de la diferencia de luminancia más pequeña que el ojo humano promedio puede percibir en ciertas condiciones de visualización y niveles de iluminación. Es decir, lo mínimo que el ojo humano puede percibir de diferencia de iluminación o luminancia. ¿Tá? La JND, ¿tá? Como en sus siglas lo nombra y lo define. ¿Tá? Estos mínimos de luminancia perceptible están caracterizadas en la norma DICOM. Existe en la norma DICOM un capítulo sobre esto y habla sobre qué tan mínima diferencia puede percibir el ojo, y que justamente los monitores tienen que brindar esa mínima de diferencia, que rondan entre las 200 candelas por metros cuadrados,
aunque las luminancias brindadas por los monitores de grado médico generalmente son un poco mayores. ¿Tá? Para los RT las luminancias máximas son de 400 candelas por metro cuadrado y la LCD 1000 candelas por metro cuadrado. ¿Qué tanto que yo hablo de la norma DICOM y ustedes no tienen ni idea lo que es, o por lo menos capaz que en algún momento ustedes lo hubieran escuchado, o lo escucharon por algún lado, o lo leyeron por ahí. La norma DICOM es, como lo dice, es una normativa, ¿tá? Es una normativa que habla de la comunicación de imágenes digitales en medicina, ahí sus siglas en inglés. Es un estándar mundialmente reconocido, que fue evolucionando y que sigue evolucionando hasta el día de hoy, que habla de las normas de intercambio de imágenes médicas, ¿tá? Pensando en el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de estas. ¿Tá? Obviamente habla de cómo deberían ser los formatos de estos ficheros de imágenes, ¿tá? Los protocolos de comunicaciones de las redes de comunicación, hasta de cómo tiene que ser la configuración de las impresoras, ¿tá? Para la impresión de las mismas, ¿tá? Cómo tienen que ser los formatos de almacenamiento, así unidades extraíbles, no extraíbles, ¿tá? Cómo deberían ser las modalidades, ¿tá? Para la recepción de archivos de grado médico y para la emisión de estos archivos, y habla obviamente también de cómo tiene que estar estructurado todo un sistema de gestión de imágenes. ¿Tá? Tiene que llevar determinadas normas. ¿Tá? ¿Cuál es el objetivo general de las normas de ICOM? Es brindar una homogeneización, vamos a decir así, de la posibilidad de visualizar estas imágenes, no importando cuál sea la marca, ni la modalidad, ni nada por el estilo. Mientras tengamos un visualizador de ICOM y una modalidad que pueda, que lleve a cabo todo lo que dice la norma ICOM, nosotros podemos visualizarla de manera correcta. Imagínense que hubo un momento donde existían varias marcas y cada uno generaba las imágenes con diferentes formatos, y una imagen, si la querías ver en otra modalidad, no la podías. Bueno, la norma ICOM posibilita esto. Poder visualizar, almacenar y manejar imágenes de diferentes modalidades, de diferentes marcas, sin problema alguno. ¿Ah? Permite la integración de escáneres, servidores, estaciones de trabajo, impresoras, cargo de red de múltiples proveedores dentro de un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes. ¿Ah? Y bueno, eso por un lado. Ahora, una de las cosas importantísimas dentro del tema de monitores es entender qué es la curva gamma y qué es la corrección gamma, y entender cómo se comporta la visualización de las imágenes para que se ajuste al ojo humano y para que las diferencias mínimas sean perceptibles por este ojo humano. De aquí es que existe lo que se llama la corrección gamma y la curva gamma, ¿tá? De un determinado monitor. ¿Tá? Básicamente la corrección gamma es la responsable de lo que es la sensación de contraste de una imagen. ¿Tá? Y se habla de sensación porque no es algo inherente a la imagen, sino que es a los dispositivos que la registran, y a los dispositivos que la reproducen, y a la luminosidad del entorno donde se están viendo estas imágenes. ¿Tá? Por esa razón, una imagen no se ve de manera muy distinta dependiendo del monitor o del sistema que se esté reproduciendo, así como de la luminosidad del entorno. Una misma imagen puede aparecer blanquecina o lavada en un sistema, mientras que en otro puede aparecer contrastada o oscura. Todo debido a la corrección gamma que se le aplica. Entonces, supongamos que nosotros tenemos diferentes marcas de monitores, ¿tá? Y diferentes tipos de monitores. Supongamos que queremos ver una única imagen.
Si la corrección gamma no es la adecuada para visualizar de forma adecuada esa imagen, la vamos a ver de diferente manera en esos tres o cuatro monitores diferentes. Entonces existe una corrección gamma que hace que esa misma imagen, no importando el monitor, se visualice de la misma manera. ¿Tá? Entonces, a ver, aunque cada sistema, porque estamos hablando que cada monitor tiene su forma de corrección gamma, es importante entender cómo funciona esto, porque si no lo entendemos, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuál es el resultado. Hay que entender tres conceptos fundamentales. Es la percepción lineal, la percepción logarítmica y el rango dinámico, que son tres conceptos diferentes que ahora lo vamos a explicar, antes de entender lo que es la corrección gamma. Por un lado, hablemos de lo que es el rango dinámico del mundo real. ¿Tá? El rango dinámico de una imagen X sería la escala que hay entre la máxima luminosidad y el valor más oscuro. ¿Tá? Si aplicamos esto al mundo real, el rango dinámico se situaría entre, no sé, una superficie opaca, negra, que no refleja la luz, y el máximo de luminosidad posible, que obviamente es el sol. Y esto es los parámetros que se aplican, los estándares que se aplican. Por lo tanto, un rango dinámico de la realidad, aunque es medio abstracto el concepto, es muy amplio. ¿Tá? Y como dije, va desde lo más opaco y negro que no refleje la luz hasta lo más luminoso que es el sol. Pero ahora, para nosotros entender, este rango no es muy útil a efectos prácticos, y de ese enorme rango vamos solamente a tomar una fracción, la fracción de los valores en la que el ojo humano trabaja, que es lo importante para nosotros. ¿Ah? Aunque el rango dinámico igualmente del ojo humano es muy amplio, podríamos normalizar sus valores y hacer una escala de medida entre una superficie negra, que refleja solamente el 1% de la luz, y una superficie blanca que refleje el 90% de esa luz. Ese sería el rango dinámico del ojo humano. Lo que apenas refleje luz hasta lo que refleje casi el 90% de la luz. Porque por encima del 90% de la luz, que si lo refleja ya sería como un espejo. ¿Tá? En ese 10% restante quedaría todos aquellos objetos que, por ejemplo, poseen luz propia. ¿Tá? La vela, la lámpara y obviamente hasta el sol. Todo lo que está por debajo de ese 10% refleja la luz y es lo que nosotros vemos. El ojo ve las cosas de dos maneras. O gracias a que éstas reflejan la luz, o porque tienen luz propia. ¿Tá? Pero sin luz no veríamos nada. Entonces, teniendo esos conceptos en la mano, decimos que el ojo humano se mueve entre ese 1 y 90%. ¿Tá? Donde percibe casi todos los valores de contraste y detalles del mundo real. ¿Ah? Por encima del 90 y hasta el 100% de máxima luminosidad, ya sería lo super blanco, y el ojo humano no va a percibir ningún detalle. Y la luminosidad que nos brinda ese 10% es cegadora, y mucho más brillante que la luz reflejada en ese 90% de mi rango. ¿Tá? Unas 1000, 10.000, 20.000 veces más brillante. Entonces no vemos diferencia. Por lo tanto, entonces podemos decir que el ojo humano tiene una respuesta con esto no lineal respecto a la luminosidad del mundo real. Es decir, que a medida que aumenta la luminosidad, la percepción de tal luminosidad por parte del ojo humano no es proporcional. ¿Tá? ¿Entienden? Yo se lo puse escrito y textual para que después lo lean y lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer. Así
les queda muy claro esto. ¿Ah? Conclusión, respuesta del ojo, la respuesta del ojo humano no es lineal. Y este es un concepto fundamental que hay que tener en cuenta para entender lo que es la corrección gamma. ¿Ah? La luminosidad, a medida que aumenta, la percepción del cambio de esta luminosidad no es proporcional. ¿Ah? Vamos a llegar a un punto donde ya la percepción es nula. ¿Qué pasa con lo que es la respuesta logarítmica? ¿Qué hablamos con respuesta logarítmica? Y bueno, si tenemos una respuesta no lineal, decimos que tenemos una respuesta logarítmica. ¿Ah? Los negativos del cine, la fotografía también tienen una respuesta logarítmica diferente a los humanos. Mientras más se expone a la luz en la emulsión, más se oscurece esta y no va a formar de forma y de forma proporcional va a aumentar la densidad del negativo. Siempre va a aumentar de forma logarítmica. La respuesta de los monitores de CRT también es de la misma manera logarítmica. ¿Ah? El rayo de electrones que sale del bulbo posterior, ¿tá? Golpea los fósforos que están adelante en una relación no lineal. Aumenta su intensidad en forma logarítmica. Y de esta manera no lineal aumenta o disminuye también el contraste y la luminosidad de la imagen que reproduce. ¿Tá? Esa relación entre el voltaje aplicado en el monitor y la respuesta lumínica que tenemos visualmente, o la relación entre la emulsión química, si tomamos en cuenta los negativos de cine y de fotografía, y su respuesta a la luz, debe ser cuantificada y, si es necesario, corregida, para poder determinar así cuál será el aspecto de la imagen resultante. ¿Tá? Entonces, el mundo real es lineal, ¿tá? Pero la percepción de nuestra visión no es lineal. Pasa lo mismo con los monitores. La posibilidad de reproducir los cambios de forma lo más lineal posible para que la percepción sea la adecuada es difícil, y por eso existe la corrección gamma para que la percepción de los pequeños cambios de luminosidad o luminancia en el monitor sean perceptibles por el ojo humano. ¿Qué quiero decir esto? Es que básicamente nosotros tenemos como respuesta a los cambios de luminosidad una curva logarítmica. Lo real es una recta, lineal. Nuestra respuesta es logarítmica, no lineal. Y nosotros con los monitores tenemos que corregir esa respuesta de los monitores para que sea llevada a lo más real posible, a lo más lineal posible. ¿Se entiende? Entonces, aquí es donde entra el concepto de gamma, donde es un valor numérico que aporta la valiosa información para saber cuánto se oscurecerá o brillará una imagen al ser reproducida por un dispositivo X. ¿Ah? Es un valor intrínseco del dispositivo, obviamente, y afecta a todas las imágenes que se reproducen en él, y por tanto, modificando su luminosidad. Por eso es necesario introducir lo que se llama la corrección gamma, que evita justamente la alteración de la visualización o la correcta visualización de la imagen, y que equilibre los dispositivos con distinta gama. ¿Tá? Es lo que yo le decía al inicio. Tenemos 3 monitores, queremos ver la misma imagen, capaz que en los 3 monitores lo vamos a ver de manera diferente. ¿Qué necesitamos? Una corrección gamma para que la visualización de esa imagen sea correcta e igual en los 3 monitores. ¿Tá? Correcta hablo de que se lleve
a lo más real posible, ¿tá? A lo más lineal posible. Aquí la cosa se complica un poquito más, como le puse acá, porque básicamente ahora tenemos que distinguir tres gamas diferentes, tres valores de gamas diferentes, o tres valores numéricos. ¿Tá? La gama del monitor, que es el valor numérico que viene intrínseco en el monitor, ¿tá? Es intrínseco al dispositivo, es variable y debe ser proporcionado por cada fabricante. Cada fabricante tiene un valor de base, un valor de fábrica de niveles de luminancia en base al voltaje brindado, es decir, a base al voltaje que se le aplica a cada uno de los píxeles o al grado de iluminación en cada uno de los subpíxeles en un LCD, tenemos un valor numérico que le asigna a cada uno, es algo intrínseco en el monitor. ¿Tá? Una corrección gamma, que es un valor numérico cual se debe compensar la gama que ya viene intrínseca del monitor para mostrar la imagen original e inalterada como nosotros queremos, y obviamente la resultante de esta conversión, ¿tá? Que es el valor numérico que se obtiene al compensar la gama del monitor con la corrección gamma. ¿Tá? O sea, obtiene básicamente dividiendo la gama del monitor sobre la corrección gamma. ¿Tá? Ahora, ¿cuál es el valor ideal? Y el valor ideal es de 1, ¿tá? Que sería un valor donde no se altera en absoluto la imagen. Pero, lamentablemente, nunca se llega a 1. Lo que se llega son valores muy cercanos a 1. 1,1, 1,2. Y se trata de alterar lo menos posible la imagen. Con esto hace que la imagen, básicamente, se vea un poco más oscura y contrastada, lo cual es lo que se suele preferir, porque estamos hablando de que la visión humana es mejor para las densidades y para los contrastes. ¿Tá? Cuanto mejor es el contraste, mejor es la visualización para los humanos. Es decir, la percepción es mejor para la visión humana. Por lo tanto, entonces, por otro lado, perdón, otra de las cosas a tener en cuenta es el entorno, ¿tá? En el que se visualizan las imágenes. ¿Tá? Mientras más oscuro sea el entorno de visualización, más elevada debe ser la gama resultante para conseguir una correcta visualización. Por eso para TV se suele visualizar en entornos iluminados o en penumbra. Se suele buscar básicamente una resultante de 1,1 o 1,2, mientras que en cine se ajusta todo el proceso para una resultante de 1,5, por ejemplo, ya que el entorno es completamente oscuro. ¿Tá? Se trata de contrastar más y generar mayor densidad, mayor oscurecimiento, vamos a decirlo así, porque así no entregamos los conceptos, buscando un valor de gama resultante de 1,1, 1,2 en lo que son monitores y televisión. Y como ejemplo, para contrastar esto, los formatos de cine, ¿tá? Para visualizarse en grandes superficies, pero en ambientes totalmente oscuros, ya no están ajustadas a lo lineal, porque el entorno es muy oscuro. Pero más allá de eso, podemos hacerlo esto con un ejemplo, y llevándolo a la práctica. Si tenemos un monitor CRT con una gama intrínseca de 2,5, en sistemas de PC, en sistemas de escritorio, la corrección gamma se ajusta al 2,2 y por lo tanto la gama resultante sería 2,5 sobre 2,2, lo que da una resultante de gama alrededor de 1,1. Justo la necesidad por aumentar una visualización en penumbra como queremos en un monitor. Un negativo de cine tiene una gama de 0,6 básicamente y se multiplica por la gama del proyector de revelado, que es de 2,5, así que sería 0,6 por 2,5, se obtiene una de 1,5, que es la necesaria para una sala en absoluta oscuridad. ¿tá? Esto es el ejemplo de lo que dije recién sobre un monitor o un CRT en relación a una sala de cine. ¿Tá? Siempre los monitores son mucho más cercanos las curvas gamas a las
las lineales, a las resultantes lineales de 1. Y bueno, entonces, como conclusión, como nosotros tenemos una percepción no lineal o logarítmica de los cambios, de luminancia o de luminosidad de nuestro entorno, en relación con un entorno o una visualización real lineal, nosotros tenemos que hacer que nuestros monitores se corrijan para llevarlo lo más lineal posible. Así tenemos correctos contrastes y correctos oscurecimientos. Entonces, cuanto mayor es el factor gamma, numérico, hablando de valor numérico, menos pronunciada será la pendiente. Y aquí tenemos los ejemplos en un gráfico. Lo lineal sería esto. Lo real sería lo lineal, que vemos acá, y la percepción lo vemos de esta manera en lo real. Nuestra percepción, o la de un monitor, es logarítmica, como esta. Ahora, si las gamas resultantes son estas, para 3 monitores diferentes, podemos decir que la gama, cuanto mayor es el factor de gamma, menos pronunciada será la pendiente, y aquí tenemos los valores donde tenemos una pendiente menos pronunciada, que esta amarilla, que es una gama de 1,8. ¿Ah? Pero esto da un mayor oscurecimiento y un menor contraste en la imagen. ¿Ah? Una gama de mayor valor numérico, resultante de mayor valor numérico. Entonces, cuanto más cercana a lo lineal, mayor es el contraste y menor es el oscurecimiento. ¿Tá? Siempre hay que buscar un equilibrio. El grado de oscurecimiento necesario y el grado de contraste óptimo. Para llevar a lo más lineal posible esa percepción de diferencia de luminosidad. ¿Tá? ¿Han entendido todo hasta ahora? Sí. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, para no aburrirlos más, acá puse mucho escrito, pero quiero resumirlo. Ahora, ¿de dónde sacan los valores de correcciones gamma para realizar la gama resultante de estos monitores? Bueno, todos los dispositivos o las tarjetas gráficas, ¿tá? Bueno, el que juega juegos de computadora y que tiene una tarjeta gráfica en su casa, más o menos me puede dar la razón. La tarjeta gráfica básicamente es un acelerador gráfico, ¿tá? Que brinda no solamente parámetros de aceleración y memoria, ¿tá? Para achicar el caché de video y todo eso, que esto más o menos es así, sino que también da valores de modificación, ¿tá? Valores de correcciones gamma. ¿Tá? ¿Y qué son esos valores de correcciones gamma? Y bueno, son tablas de corrección. ¿Tá? Y básicamente se le llama lookup table, ¿tá? O tablas de consulta. ¿Tá? Las LUT, o tablas de consulta, son valores que se le aplican, ¿tá? Para generar estas correcciones. ¿Tá? O sea, son valores dependiendo la imagen que llega y el voltaje que se aplica en cada uno de estos monitores. ¿Tá? Pero son valores que no solamente están en las tarjetas gráficas, sino que en muchos dispositivos. ¿Tá? Las cámaras, monitores, todos los proyectores y demás, tienen estos valores predeterminados, los chips establecidos para que generen imágenes con determinadas correcciones y que generen mejores calidades de estas imágenes. ¿Tá?
curva GSDF es una curva gamma. En realidad lo que es un parámetro de corrección usando una LUT, pero específica de la norma DICOM. Es decir, en la norma DICOM se dijo, bueno, está, para estos tipos de monitores, con estas gráficas y para estas modalidades, nosotros tenemos que utilizar estas tablas de referencia, tablas de corrección, ¿tá? O tablas de consulta, perdón, para la modificación de su curva nativa a una curva resultante que lleve a una percepción más lineal de los cambios de luminosidad. Entonces, es uno de los parámetros que más distinguen a un monitor de grado médico. Cada monitor de grado médico posee una curva de este tipo, ¿tá? Que es básicamente una curva gamma, pero con una corrección usando estas tablas de corrección. Está muteado, profe. Bueno, ahora sí, se me fue y volvimos. No sé qué pasó. Me quedé sin internet, parece. Bien, decía, entonces, que las curvas GSF son curvas características de los monitores de grado médico porque son curvas donde las correcciones que se utilizan son proporcionadas por la norma DICOM a partir de tablas de corrección o LUT de la norma DICOM. Y con esto hace que la apreciación de las pequeñas diferencias de luminosidad en estos tipos de monitores sea la correcta para monitores de grado tipo médico. ¿Ah? Entonces básicamente es la estándar DICOM el que define estos tipos de correcciones. ¿Ah? Y aquí tenemos, eso simplemente a modo de ejemplo, cómo podemos, comparando, ¿no? dos gamas diferentes, una 2,2 bastante alejada de lo lineal, y una GSF, donde ya la pendiente es mucho menor, perdón, es mucho mayor la pendiente, y está más cercano a lo lineal, y vemos la diferencia entre una y otra de las escalas de grises que podemos visualizar, donde en la GSF tenemos una mayor apreciación de niveles de grises. ¿Tá? Básicamente en la 2,2 estos tres últimos valores casi son muy similares, en cambio en la curva GSDF estos tres últimos valores en niveles, ya desde gris a blanco, es más perceptible el cambio. En cambio, la 2,2 no es tan perceptible. Esto es como lo podríamos analizar. Tiene menos contraste, se puede decir, profe. ¿Cómo? La GSDF, porque tiene una escala más larga de grises. No entendí. No entendí La lo que... GSDF, Sí. la curva esa, tiene menos contraste. No, acuérdense que Sí, yo... acuérdense lo que yo les dije acá. Cuanto mayor es el factor gamma, ¿tá? Menos contraste tiene. En cambio, si yo tengo un menor factor gamma, mayor va a ser mi contraste. Las GSDF generalmente son factores gamma cercanos a 1. ¿Tá? Son cercanos a 1. ¿Tá? Igual genera más contraste, es decir, la diferenciación entre dos estructuras adyacentes, ¿tá? Muy similares entre sí, es mayor. Por ende, tiene más contraste. ¿Tá? En ese sentido, tiene más contraste. ¿Me entendiste? sí, Hola. sí, clarito. Me confundí con la gráfica esa nomás. ¿Te entendí? Sí. Lo que pasa es que está al revés. Lo que pasa es que está al revés, no te preocupes. Lo que está con negro es GCF y lo que está en rojo es un 2,2. Acordate que lo lineal es 1 y cuanto más cercano a lo lineal, más cercano al 1 es. Ponele que este sea un 1,2, 1,3 de GCF. ¿Está? En valor numérico, la curva gamma. Ah. Bien. Bien, bien. Gracias.
Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, para no aburrirlos más, ¿tá? Donde, cómo sería, ¿tá?, una mamografía visualizada en un monitor, ¿tá?, visualizándola con la gama nativa en relación o en diferencia con una corrección GCDF o una curva gamma con la corrección dispuesta en la normativa DICOM. La curva DICOM o la GCF sería esto que vemos acá, y la curva nativa sería esto que vemos acá. ¿Tá? Vemos que aquí lo que sería la glándula mamaria y todo lo que es el parénquima mamario no se visualiza de forma correcta, no está contrastado de forma correcta, apenas se puede visualizar que tiene algo patológico acá, pero después el resto deja mucho en evidencia, ¿verdad? Ahora, aplicando la curva nativa, a la curva nativa, aplicándole una corrección como corresponde, esa misma mamografía se ve de esta manera. Y acá es donde vemos que tenemos mayor contraste, porque las estructuras que acá son muy similares entre sí, acá se visualizan y acá no. ¿Tá? Generan contrastes, generan pasajes abruptos de estructuras de mayor densidad a menor densidad. ¿Tá? Acá, tanto lo que es grasa como glándula mamaria, parece todo de la misma densidad. ¿Ah? Entonces, esto tiene una mayor escala de grises en relación a esto que no posee mayor escala de grises que esta curva DICOM. ¿Entendieron todo hasta ahora? Claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Otra de las cosas que a tomar en cuenta, ya yéndonos de lo que es la curva gamma, es lo que es relación de contraste. Y esto aparece hasta en un televisor que vamos a comprar para nuestras casas. Las relaciones de contraste es algo que toman mucho en cuenta a la hora de decir que es un monitor de buena o mala calidad, dependiendo de lo que brinde. La relación de contraste es la relación que existe entre los niveles de mínima y máxima luminancia, obviamente que habla de qué tan negros son los negros y qué tan blancos son los blancos, básicamente en criollo. Y podemos dividirlo en dos tipos: relación de contraste estático y relación de contraste dinámico. El estático, la diferencia máxima que se puede lograr de blanco a negro en un mismo momento, el estático, ¿tá?, y en una misma imagen mostrada en el monitor. ¿Tá? Y la relación de contraste dinámico es igual al concepto de estático, pero que puede variar en un instante de tiempo. Es decir, en un momento dado, contraste estático. En un determinado rango de tiempo, si medimos qué tan blancos son los blancos y qué tan negros son los negros, y podemos cuantificarlo, eso es contraste dinámico. Es dependiente, obviamente, de las condiciones del ambiente, como la luz que se refleja en el monitor, y del ángulo de visualización que éste brinde también. ¿Ah? Otros parámetros a tener en cuenta, y muy importantes de ellos, es el ángulo de visualización, como dijimos recién. ¿Tá? Que básicamente puede ser muy malo o muy bueno. ¿Tá? Obviamente, se habla en grados. ¿Tá? Los que tienen mejor ángulo de visualización te dice que posee en dos direcciones unos 170 grados, que es casi verlo de perfil al monitor y poder visualizar la imagen de manera correcta. ¿Tá? En los monitores estándar generalmente son muy malos y se especifican en ambas direcciones, vertical y horizontal, y esto lo ven en las especificaciones de los monitores. ¿Tá? La luminancia máxima
en candelas por metro cuadrado también se mide, hasta 1000 para uno de grado médico, hasta 280 para un monitor de tipo estándar, 1000 de grado médico, porque generalmente hoy en día se utilizan todos del tipo LCD, LED en realidad. En común, es común que para garantizar la calibración de icónico y la consistencia se utilice el monitor en niveles más bajos de lo que es capaz de dar, por ejemplo, el grado médico, 900 candelas por metro cuadrado máximas, y se usa hasta 500 candelas de calibración, bla, bla, bla. De esta forma mantiene un margen para compensar decaimiento, además cuando está, eso ya no interesa tanto. Lo que interesa es tener en cuenta estos valores, ¿está? Máximo de hasta 1000, 280 para monitores estándar. Nosotros para el grado médico tiene que ser máximo hasta 1000. A veces se dejan hasta un máximo de 900, pero vamos a poner como valor el de 1000. La relación es contraste. 301, 701, 1001. Cuanto más, mejor. ¿Tá? Eso habla de qué tan diferentes son los blancos y los negros. ¿Ah? Ambos tipos de monitores logran, pero es importante el cambio con el ángulo de visualización. Esto habla que está muy intrínsecamente relacionado la relación de contraste con el ángulo de visualización, donde cuanto más ángulo de visualización tienen estos monitores, mis relaciones de contraste son mayores, porque si no, por más ángulo de visualización que nosotros queramos tener con ese monitor, si no tienen una relación de contraste alto, es muy fea la imagen, no se visualiza de manera correcta. ¿Tá? Rango de escala de grises, básicamente andan entre los 10 y los 12 bits. ¿Tá? Los estándares son de 8, pero los de grado médico son mayores, entre 10 y 12 bits. Acuérdense de eso. Todo lo que está con rojo, que yo lo resalto, es lo importante. Tengan en cuenta eso a la hora del parcial. O del examen, porque esto no lo voy a preguntar en el parcial. Consistencia de la imagen, es decir, habla de la homogeneidad de la imagen en todos sus sectores, ¿no? Es decir, no debe haber cambios a lo largo del tiempo en ninguno de los sectores del monitor. En los monitores estándar, por ejemplo, la luminancia decae con los años y con el uso, obviamente, y los del grado medio utilizan técnicas de compensación de dichos decaimientos, para que duren más, básicamente. Uniformidad, obviamente, se debe lograr una uniformidad de la luminancia en toda la pantalla. Básicamente es de hasta 25 a 30% en lo que son estándares comunes, y en los de grado médico no hay una diferencia de uniformidad mayor a 5 o 10%. Es decir, es muy baja la diferencia de luminancia que se pueden encontrar en los monitores de grado médico. Se debe cumplir obviamente con diferentes normas de seguridad que también están en las normas DICOM, y obviamente en los mejores casos y en los mejores países los controles de calidad tienen que ser periódicos, no más de 3 meses. Generalmente la de las modalidades están más controlados, es decir, un tomógrafo, un resonador, tienen service programados mes a mes, así que estas cuestiones de controles de calidad de periódicos se pueden ver y se pueden controlar mejor. Pero ya para las digitalizadoras ya es más difícil que en todos los lugares hayan servicios periódicos para controles de los equipos. ¿Tá? Y bueno, hoy se me terminó. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas? Pues yo tengo apagado el micrófono. Ninguna. Ay, va, gracias. Alguien, por favor, porque a veces me asusta. Digo, ¿qué está pasando aquí? No, por ahora no. Bueno,
Profe, ¿hasta qué día se puede hacer el parcial? Joana Muniz pregunta por el chat. Lo entregué al links hoy. Así que hasta la semana que viene, siempre es una semana, ¿no? Hoy somos miércoles, y bueno, hasta el miércoles que viene. ¿Ah? ¿Les parece? Por favor, no se equivoquen, manden antes de que se cierre, por Dios. Y estudien para lo que tienen la posibilidad de examinar el examen. Es una enorme chance. SPI1 es fácil, ¿tá? SPI2 es más complejo y más cantidad de cosas para estudiar. Así que métanle, Ulises. Profe, las notas las da cuando cierra los parciales más o menos, las da casi enseguida, ¿no? Sí, sí, una vez que todos hayan entregado los parciales, yo empiezo porque tengo que ver quién sacó lo suficiente para exonerar el examen, quién salvó el curso, quién no. Tengo que analizar todo eso uno por uno, cada caso. Y nada, después que lo tenga todo, yo se lo entrego a la delegada y bueno, listo. Y nos veremos en el examen. No nos vamos a ver en el examen, en realidad va a ser también de la misma manera como el parcial. Lo que sí es que nos vamos a ver en el segundo semestre. Vamos a intentar de hacerlo presencial. Vamos a